A mí me parece muy bien. Estoy acompañado por Rodolfo Edward, que es poeta. Lo primero que sos es poeta. Poeta es lo primero. Sí. Después vemos lo demás, después lo vemos. Escritor, lo charlamos. Periodista. Escritor, periodista, ensayista, etcétera, etcétera. Sí, tiene todo un montón de títulos de nobleza. Tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Con el bombo y la palabra, que es un largo cruce histórico y de crítica literaria entre esas dos variables, ¿no? El peronismo y la literatura. Lo escribiste ya hace muchos años. Mira, el libro se editó en el año 2014. Sí. 2014, sí. Ya hace más de 11 años, digamos. Sí, y te quería preguntar qué cambió en estos 10 años, porque lo escribiste cuando el peronismo estaba en el gobierno. Exactamente, claro. Con lo cual, la relación de la literatura y de la escritura con el peronismo estaba en un auge, yo diría, hegemónico. Y después de ese momento, no por culpa tuya, claro. La relación entre la escritura y el peronismo volvió a algunos, me parece a mí, caminos tradicionales de desencuentro. Totalmente, pienso que sí. Y me gustaría más o menos que me cuentes qué repensaste a partir de estos 10 años. Y mirá, mirando el presente, lo que estamos viviendo hoy, veo que todo lo que yo analizo en el libro, en relación a la literatura y el peronismo concretamente, se ha intensificado, o toda esa tradición antiperonista dentro de lo que es la literatura o la cultura, en estos años o en este presente, pienso que se ha reavivado, ¿no? Sobre todo, yo no pienso que no tanto en la literatura, porque hoy no veo una literatura que sea antiperonista, como lo fue en otros años o en otro tiempo, pero veo en las declaraciones, en los streaming, en los etcétera, en los programas políticos, las mismas declaraciones del presidente, lógicamente, y de sus acólitos, veo que es como una actualización de todo aquello que se venía insinuando en los textos de Borges, de Cortázar, de Elvira Orfé, de Beatriz Guido, todo lo que yo analizo en el libro, ¿no? Pareciera, que los sectores políticos o periodísticos, y está bien que hagas esta diferencia entre la literatura y los decires, recuperaron el sentido común. Recuperaron desde el sentido común aquello que la literatura había hecho después de la caída del peronismo, ¿no? Claro. Y que de alguna manera está vinculado a los mismos prejuicios, a los prejuicios de la barbarie, a los prejuicios de la mugre, a los principios, ¿no? Ahora, pasó algo diferente, me parece a mí, que es que el kirchnerismo acercó mucho al mundo del ensayo, al mundo de la literatura. Totalmente. Yo diría, al mainstream editorial también. También, ¿no? Claro. Entonces, ese cruce, ¿cómo se reflexiona, cómo se relaciona? Sí, yo pienso que lo que yo analizo en el libro, llego a una cosa bastante contemporánea, pero yo sobre todo me parto del siglo XIX, parto lógicamente del Matadero de Echeverría, de la Refalosa de Ascasubi, y bueno, hago toda la línea Rossi peronismo y sus detractores o sus difamadores, ¿no? Pero también en lo contemporáneo analizo a Gamerro, a Daniel Goebel, etcétera, que son escritores que mantienen esa tradición de antiperonista. Pero a la vez, bueno, Juan Diego Incardona, Sebastián Pandolfini, hay autores, Carlos Godoy, que sí, digamos, escriben, digamos, no en contra del peronismo, sino que se meten con un universo peronista, dentro de todo, tratando de rescatar cosas positivas, ¿no? Pero en los últimos años veo eso, ¿no? Pero, lógicamente, no es la misma relación que tenía aquel primer peronismo de los 50 con los actores de la cultura, la relación que tuvieron con el kirchnerismo, ¿no? Me parece que hubo un cambio bastante grande. También es cierto que el peronismo es el fenómeno político más escrito en la historia argentina. Y yo pienso que sí. ¿Y cómo es esa característica, digamos? ¿Cómo es la característica de la escritura peronista y de la escritura antiperonista? Y mira, yo pienso que, bueno, yo cuando estaba haciendo la investigación para el libro,
en mi mesa de trabajo, mi escritorio tenía montones de libros, decenas de libros, y yo veía que la pila de libros antiperonistas era mucho más grande que la de los libros peronistas o properonistas. Entonces, por lo menos con el surgimiento del peronismo, todo el campo cultural prácticamente era antiperonista. Y bueno, actuaban en consecuencia, ¿no? Bueno, salvo excepciones como Leopoldo Marechal, o Discepolín, o los grandes letristas del tango, como Mero Mansi, lógicamente Cátulo Castillo. César Tiempo. César Tiempo, Arturo Cancela, digamos, pero los actores culturales más relevantes o más reconocidos eran todos netamente antiperonistas. Con solo nombrar a Borges y a Cortázar, ahí ya tenés dos puntas para analizar, ¿no? Y eso está demostrado en mi libro a través de sus cuentos, ¿no? Está muy analizado, ¿no? ¿Y las principales características, digamos, de esa literatura antiperonista, cuáles eran? Mira, a mí desde muy chico, yo de 14, 15 años que estoy en el peronismo, y bueno, leyendo cosas, leyendo ensayos o leyendo sobre la historia del movimiento, a mí lo primero que me llamó la atención es cómo estos autores como Borges o Cortázar representan a las clases populares, ¿no? La manera despectiva, agresiva, denigrante que representan en sus ficciones a las clases populares. Además, bueno, puede venir un crítico literario, un académico de Puan, diciendo, no, pero Rodolfo, son ficciones. No. Detrás de la ficción la escribe una persona que tiene sus ideas, que tiene sus sentimientos, y yo, viste, no me creo ese verso de es una ficción, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recorriendo varios cuentos de esa década del 50, ves de qué manera brutal se ve al pobre, se ve esa superioridad, y ver a una gente que es descartable porque es fea, ¿no? También hay una cuestión estética, ¿no? Sí. Fea, inculta, bruta, ignorante. Entonces eso siempre me llamó la atención, ¿no? A mí lo que pasa es que, por ejemplo, el cuento más tonto de Borges me parece el del muchacho peronista que mata al judío, ¿no? La fiesta del monstruo, claro, es el que lo escribió con Miguel Casares. Sí, es el cuento más tonto de Borges. Puede ser el cuento más lineal, más brutal. Claro, acá hay una cuestión que es una especie de homenaje al matadero, pero que al mismo tiempo disloca un poco al peronismo, porque el peronismo, salvo algunos sectores muy de derecha, digamos, la Alianza Libertadora Nacionalista, claro, después no tenía el peronismo el obrero peronista no tenía esos desvaríos antisemitas. Claro, el tema es que ese texto lo escriben Borges y Bioy a cuatro manos, con el seudónimo de Bustos Domecq, en el año 47. Y para mí ese texto es un panfleto. O sea, tenía una intención política concreta. Es un texto netamente destituyente, ¿no? Sí. Entonces se toman algunos rasgos del peronismo, es hiperbólico totalmente el relato, y justamente la intención era bajar el precio del peronismo, no solo a Perón, sino también a sus seguidores, y mostrar al peronismo como una cosa de animales, de asesinos, como una gran patota, y con un líder al que en el cuento, bueno, los que no lo leyeron pueden buscarlo, que está en internet, es fácilmente ubicable. A Perón lo llaman el monstruo, ¿no? Pues fíjate a ese nivel que llegaron Borges y Bioy. Bueno, y en el cuento hago una breve síntesis. Bueno, hay unas marchas desde Tolosa. El cuento es un narrador que le cuenta a su esposa lo que pasó ese día. Y era una marcha a Plaza de Mayo para ver al líder, a ver al monstruo, ¿no? Y en el camino este hombre va con un montón de compañeros haciendo todo tipo de desmanes. De Tolosa a Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, hacen todo tipo de desastres. Rompen colectivos, los tajean, agreden. Bueno, una patota, concretamente una patota. Y después, van llegando a la Plaza de Mayo y ven un muchacho judío, grandote, fornido, y lo quieren atacar, pero no se animan porque era fornido. Entonces, encima son cobardes. Claro. Y ven a pasar a otro chico judío, flaquito, con libros, de lentes, y a ese sí lo atacan.
y lo matan, lo lapidan, lo matan a pedradas. Lo matan a pedradas, concretamente, lo asesinan a pedradas, y después le sacan la ropa y la van a vender la ropa no sé, a una feria americana. Le sacan los lentes también, o sea, Sí. desnudan el cadáver y le van sacando todo, ¿no? Y bueno, el peronismo fue el primer gobierno que reconoce el Estado de Israel, por ejemplo, Sí, para sí, por rebatir supuesto. eso, ¿no? Sí, sí, no. Claro, Digo, a mí lo que me llama la atención no es solamente el hecho sí. del antisemitismo, sino la brutalidad de la escritura, Ujú, la sequedad y la falta, yo diría, de pliegues ujú, en ese cuento, pliegues que Borges tiene en todos los demás cuentos. Ujú. Digo, pienso el Requiem alemán, o Emma Suns, Claro. o tema del traidor y el héroe, Sí. donde todo tiene sus contradicciones, ¿no? Sin embargo, en este cuento Borges no puede desprenderse de su pasión política, ¿no? Y lo empobrece mucho. Claro. Y a Bioy Casares también. Y a él también, por supuesto. Sí, eso es lo que me impacta de ese cuento, ¿no? Y, por ejemplo, digo, la otra gran figura de la literatura antiperonista me parece que es Beatriz Guido. Beatriz Guido, claro. Pero me parece que Beatriz Guido es un poco más interesante en su... Sí, pues ella toma los hechos y con eso construye una historia, ¿no? Sí. Pero no hay una cosa agresiva como hay en ese texto que decís, La fiesta del monstruo, Sí. ¿no? No está tan claro el tema. Es una novela, digamos, donde suceden hechos y, lógicamente, Beatriz Guido toma partido por el antiperonismo, ¿no? Pero, claro, no es tan evidente, no es tan grueso el trazo, ¿no? Que hace Beatriz Guido en estas novelas. Sí. Y, digo, el gran mito de Casa Tomada. El gran mito de Casa Tomada. Es un libro, es un texto sobre el peronismo, no, Cortázar lo negó. Mira, Juan José Sebrelli, en la mitad de la década del 60, él hace una lectura de Casa Tomada y directamente identifica a ese cuento como un cuento antiperonista, que, bueno, esa casa estaba tomada por los peronistas, ¿no? Era Por una ese especie rumor. de metáfora de la situación del peronismo, del primer peronismo en la década del 40 y del 50. Pero Cortázar una vez declaró que ese cuento era producto de un sueño que había tenido, ¿no? Él anota un sueño y escribe el cuento. De todas maneras, hay cuentos de Cortázar que son mucho más agresivos, evidentes que Casa Tomada, ¿no? Por ejemplo. Y mirá, hay varios, pero sobre todo los más fuertes son dos: Las puertas del cielo y La banda, ¿no? En La puerta del cielo, no sé si te acordás, es un personaje, el doctor Ardoy, que es un abogado de clase media alta, y se hace amigo de un muchacho laburante que tiene un taller, ¿no? Y este muchacho sale con una prostituta que él sacó de un cabaret, y entonces este hombre es como un positivista, ¿no? Él va tomando datos de las reacciones tanto de su amigo como de su novia, va a los bailes con ellos, participa de ese mundo popular, de las bailantas de Palermo, por ejemplo, y él en una ficha va tomando datos, cómo se ríen, cómo actúan, y va describiendo a la gente que va a los bailes, y los describe como unos negros con olor a talco, por ejemplo, ese tipo de cosas muy brutales. Pero en ese cuento Cortázar expresa, por un lado, la fascinación por el mundo popular, y por otro lado ese rechazo, un rechazo prácticamente racial hacia las clases populares, ¿no? Pero el cuento es muy bueno, pero ahí están todos los rasgos de esa molestia que sentía Cortázar por esa dignificación del subsuelo de la patria, ¿no? Sí, de esa lógica sociorracial de la Argentina tradicional. Totalmente, ¿no? totalmente. Y además, bueno, yo cuando estudiaba letras en la universidad, siempre se contaba esa historia de Cortázar, que Cortázar se fue del país porque le molestaban los bombos peronistas y no lo dejaban escuchar los cuartetos de Brahms. Tenía variaciones, o Schönberg, o no sé qué. Sí. Y entonces estaba molesto Cortázar y, bueno, se autoexilia, ¿no? Sí. Quiero pasar al otro lado, que es la literatura peronista, ¿no? Sí. ¿Existe algo como tal? Yo pienso que más que una literatura peronista, yo pienso que existe una literatura popular fuerte en la literatura argentina, que siempre ha sido despreciada por las élites y por la academia, ¿no? Y yo siempre parto, tengo muchos artículos con respecto al tema, de Boedo y Florida, ¿no? Boedo y Florida, lo hemos estudiado
de la escuela secundaria, Sí. que lo vengo escuchando. Bueno, Boedo eran dos muchachos de la literatura popular, proletaria, que adhirieron a la Revolución Rusa y escribían una literatura social, marcando las injusticias de la sociedad, ¿no? Y los muchachos de Florida eran los muchachos alegres. Borges llegaba de Europa, Girondo, que era millonario, viajaba. También estaba Tuñón ahí, bueno, que Tuñón, lógicamente, después tuvo un compromiso político muy fuerte. Y Marechal, ¿no? Y también estaba Marechal, claro, Sí. en el grupo de Florida. Y entonces eran como dos caminos. Todos eran muy jóvenes. Tenemos en cuenta que los muchachos en ese momento, Borges, Marechal, etcétera, etcétera, Tuñón, eran veinteañeros, ¿no? Y bueno, eran como dos caminos que tomó la literatura argentina. Por un lado, el formalismo, que triunfa, la cuestión estética; por otro lado, la literatura popular o la literatura fuerte o que denuncia cosas. Y pienso que en ese Boca River ganó a Florida, ¿no? Sí. Aaron Hauser dice que Claro. justamente el realismo es la literatura realista o el arte realista es justamente el arte de lo popular, el arte de lo revolucionario, ¿no? Exactamente. Y que el esteticismo es justamente lo contrario, ¿no? Que es la mirada del arte aristocrático. Y en ese sentido, el peronismo muchas veces se entronca con esa lógica que lo acusan de la cursilería, ¿no? Sí, de lo burdo. De lo burdo. De lo burdo, de lo grasa, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sos peronista, sos grasa. Y no podés pensar, no podés hacer libros, ¿entendés? No podés ser un Sí. intelectual. Sí. Yo estudié letras en los 80, la carrera de letras en la UBA, y bueno, entonces todos mis compañeros eran todos antiperonistas, ¿no? Y entonces ser peronista intelectual era un oxímoron. Yo crecí con eso, ¿no? Te digo, desde los 80 que... El peronismo también claro. compró esa variable porque siempre tuvo un prejuicio sobre lo intelectual, Ujú. los intelectualoides, ¿no? Claro. Que se hace como que lee. Sí, A pesar de que los tipos, de que el peronismo tiene grandes intelectuales y grandes escritores, por supuesto. claro, Pero hay como también la compra del estigma del otro, ¿no? claro. Como si uno... Yo escucho a muchos compañeros y compañeras que desprecian la intelectualidad casi como si fueran gorilas, ¿viste? Casi como si no permitieran Claro. la intelectualidad del peronismo, la escritura del peronismo, Sí. o las sutilezas de... Que ser intelectual es sospechoso. Claro, sí, Claro. sí. ¿No? Y al mismo tiempo que cuando un intelectual marca algunas cosas al peronismo, lo desprecian casi con mayor fortaleza que la propia derecha o el propio liberalismo Claro. conservador, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Por ahí una parte del peronismo Sí, compró sí. ese discurso anti-intelectual, ¿no? Bueno, recordemos a Alpargata sí, libros no, ¿no? Sí. Que bueno, fue el origen de esa discordancia entre el peronismo y la cultura, ¿no? Sí, estoy pensando... también estoy pensando que lo popular muchas veces está vinculado a no solamente a escritores peronistas. No, por supuesto. Estoy pensando en Soriano, ¿no? Osvaldo Soriano. Ovaldo, que es Claro. fue un escritor muy popular, Ujú. muy masivo, Claro. que no era exactamente peronista, por momentos hasta era casi irónicamente antiperonista. Y bueno, recordemos su novela, sí. ¿no? Sí. Duran más penas ni olvido. Sí, pero que fue fuertemente despreciado incluso por la academia, ¿no? Claro. Por ser popular. Sí. Ya ni siquiera, como si no se permitiera no solamente no ser peronista, sino Sí. que no se permitiera ser popular, ¿no? Ujú. Ser masivo, ¿no? Sí, siempre la academia tuvo ese tema con lo masivo, ¿no? Que se asociaba con la mala calidad. Lo que vendía o lo que era popular era mala literatura, ¿no? Pasaba mucho eso. Y sí, sigue pasando, de cierta manera, ¿no? También el escritor peronista debe hacer algunos esfuerzos, ¿no? Digo, pienso en Marechal, Ujú. ¿no? Marechal no tiene una escritura popular. No, es contradictorio. Es contradictorio. Ahí Sí. tenemos un punto contradictorio. Sí. ¿Y eso cómo se resuelve? Y mirá, la adhesión de Marechal al peronismo primero fue como ciudadano, digamos. Él adhiere
al peronismo y, por supuesto, eso le trae muchísimos problemas en su ambiente cultural o en su ambiente literario, porque fue bastante despreciado por sus propios compañeros. Recuerdo a Andrés Rivera, un escritor, gran escritor, de izquierda, pero muy gorila, ¿no? Andrés Rivera. Una vez en el programa de Osvaldo Quiroga, El Refugio de la Cultura, no sé cómo se llamaba, estaba ahí, ¿no? Ya es muy grande, dice, pobrecito Marechal, lo obligaron a ser peronista, lo obligaron. Entonces estaba toda esa cosa de cuando aparece un escritor peronista, claro, siempre es que lo obligaron o lo cooptaron de alguna manera, ¿no? Claro, pero la literatura de Marechal es del altísimo vuelo. De hecho, el Adán Buenos Aires es una especie de versión del Ulises de Joyce criollo, ¿no? Pero te digo, Marechal o sea, su compromiso con el peronismo fue como ciudadano, ¿no? Por eso él no le interesaba escribir una literatura popular o simple o lo que quieras, ¿no? Sino que es una literatura de vanguardia. Tampoco hay una literatura que narre exactamente al peronismo, ¿no? Yo pienso que no. No hay un escritor que, digo... Estoy pensando en Víctor Hugo, que narra a Luis XIV y toda esa época, ¿no? Claro. Tampoco hay un escritor que escriba el peronismo desde el peronismo, ¿no? Tampoco lo hay desde la ensayística, te diría. En la ensayística por ahí... Sí, un poco más. Un poquito más, ¿no? Pero en la literatura cuesta encontrar a alguien que narre el peronismo desde el peronismo, ¿no? Desde adentro del peronismo, ¿no? ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué podría ser? Y yo pienso que lo que hablamos recién, ¿no? Que siempre en el peronismo hubo una especie de distanciamiento con lo cultural, ¿no? Una cierta paranoia justificada por lo que pasó en el origen del peronismo, que toda la intelectualidad estaba en contra. Entonces me parece que quedó como acendrado ese tema de la persona de la cultura antiperonista, reactiva. Sin embargo, hay toda una intelectualidad. Estoy pensando en Manuel Gálvez, Delfina Gálvez, ¿no? Claro. Bunge. Sí, que adhirieron al comienzo, Manuel Gálvez. ¿no? Al comienzo adhirieron. Todo ese nacionalismo, Ernesto Palacio. Claro, Ernesto Palacio, un gran escritor. Gran intelectual, ¿no? Sí, gran intelectual, claro. Manuel Gálvez era un escritor muy masivo. Sí, claro. Que en realidad hubo grandes intelectuales peronistas desde el principio, ¿no? Claro, Jaureche, Scalabrini, sí. O sea, todo grupo de... Esos son los más clásicos. Los más clásicos, digamos, claro. Pero hay algunos que incluso venían desde los sectores más acomodados de la sociedad, que aceptaron al peronismo, que después Gálvez se desentiende del peronismo con la pelea con la Iglesia. Con la Iglesia ahí viene la ruptura de Gálvez con el peronismo, exactamente. Bueno, el peronismo le quemó la biblioteca, ¿no? Con lo cual nunca más pudieron reconciliarse con Gálvez. A un punto ahí de no retorno. Un punto de no retorno, ¿no? Pero digo porque había una intelectualidad nacional católica muy cercana al peronismo, pero que fue rápidamente también estigmatizada por la izquierda cultural como cercanos al fascismo, ¿no? Y el caso de Hugo Guas. Sí. Ahí tenemos un caso muy notable. Sí, en ese caso, como Ramón Dol, claramente antisemitas, ¿no? Claro, claramente antisemitas. Sí. Claro, pero Hugo Guas fue un bestseller en el primer peronismo. Sí. Claro, y incluso la biblioteca de la Biblioteca Nacional se llamaba Hugo Guas. Sí. Y después fue reemplazada por un gorila, el nombre, por Martínez Estrada se llama ahora. Entonces son esas cosas que tiene la historia que son increíbles, ¿no? Sí. ¿Te quedas un ratito más? Sí, por supuesto, Hernán. Yo siempre pienso esta lógica del peronismo y de lo popular y del miedo al pobrerío, ¿no? Y estábamos pensando, hoy le dedicamos musicalmente el programa a la Navidad. A la Navidad. Y viste que a mí me da la impresión que hay algo en la religiosidad que las clases medias, el progresismo muchas veces no entiende de los sectores populares, ¿no? Claro. Que es esa lógica de no tener más que la fe, ¿no? Más que la fe y tus hijos, ¿no? Esa lógica. Para salir adelante, ¿no? Para pensarse identitariamente, ¿no? Y pensé en un tema muy, muy interesante. Hay unos muchachos que se llaman los Tigres del Norte en México. Sí, los conozco. Que hacen, corridos mexicanos, los narcocorridos. Tienen una canción muy hermosa que se llama El Hijo del Pueblo, que la cantaba Vicente Fernández. Vicente Fernández, Vicente Fernández,
Pero no vamos a ir a ese tema, vamos a ir a un tema que se llama La Navidad de los Pobres, que es un corrido que la cantan los Tigres del Norte y que te explica muy bien por qué los pobres festejan la Navidad. Plantea ese artículo 30 de la Ley de Presupuesto enviada por Toto Caputo, la derogación de los artículos 5, 6 y 7, si mal no recuerdo, de la Ley de Ciencia y Tecnología sancionada en 2021, que lo que pretende es un aumento paulatino hasta 2032 de, le diría, décimas, porque el presupuesto actual para ciencia y tecnología está en 0,20, claro, 0,2. Y entonces ese articulado de la Ley de Ciencia y Tecnología del 21, lo que promovía es que vaya subiendo a 0,28 en 2022. Al 1%, la idea era que alcanzara el 1%. En 2032 al 1%, sí. Pero de acá al 2032 iba a ir subiendo por decimales. Sí. Eso pretende derogar Caputo en el 30, también los fondos para defensa. Entonces... Sí, no hablemos de la educación técnica. Y la educación técnica que también la quieren reducir un 95% en un gobierno que dice que la reforma laboral justamente es lo que va a generar trabajo y una de las principales herramientas para tener mano de obra calificada de los jóvenes es lo que salen directamente como maestro mayor de obra, como tornero de la secundaria, sí. Y directamente lo quieren, que es, digamos, vuelta a los 90, donde Menem efectivamente eliminó la educación técnica. Totalmente. Desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Anoche es otro aura. Estás como tranquilo. Anoche fui a San Isidro 2 veces, a San Fernando, fui y volví, llevé muebles, cargué cosas. Lindo domingo. Claro, no descansaste. Volví a las 11 de la noche y le tuve que hacer de comer a los chicos, a Gaspar y al amigo. Pero no saben cocinar. ¿Por qué? Gaspar ya tiene edad que sabe cocinar. Les había prometido que les hacía sándwiches de bondiolita. ¡Ay, qué rico! Y eso no saben. Y no. No saben. Y no. Y no, yo tampoco sé hacer un sándwich de bondiola.
Estamos hablando con Rodolfo Edwards, que es poeta, escritor, ensayista, periodista y otras cosas más que no pensamos revelarlas por respeto al decoro. Me trajiste un libro que se llama Todo es poesía menos la poesía. Se los voy a mostrar. Acá tienen, lo pueden buscar, encontrar. Son textos, ensayos que escribiste y publicaste en distintos medios sobre la poesía. Sobre poesía exclusivamente, sí, sobre poesía, ¿no? En Página 12, en Radar, en Revista Eñe, en Perfil, etcétera, etcétera. Sí. En Tiempo Argentino y, bueno, un trabajo de años, de muchos años, que con Walter Lescano, que hizo la compilación, trabajamos durante bastante tiempo y, bueno, que quedó un lindo libro, ¿no? ¿Por qué todo es poesía menos la poesía? Mira, no es una frase mía, es una frase de uno de mis maestros, que lo venero, que es Nicanor Parra, el poeta chileno, y es una frase de él. Y siempre me llamó la atención esa frase porque dice, todo es poesía menos la poesía. Que la poesía no está solamente en los libros. Sí. Hay libros que dicen, no, está un libro de poesía, pero hay libros que son malos, digamos. Sí. Y entonces la poesía está en el aire para mí, ¿viste? Está en el aire, en un baño, en una pintada, en la calle, en una conversación. Para mí la poesía es eso, ¿no? Está en el aire. Todos somos poetas, en alguna manera, ¿no? No, a veces un poema puede ser malo y ser poeta. Claro, poético. Claro. Y otras veces, según mi opinión, ¿no? Tampoco es que sé mucho de esto, y a veces poemas perfectamente cerrados no transmiten nada. No transmiten nada, claro. No. ¿Y cómo te estás llevando vos con tu poesía? Mira, con mi poesía, yo edité un libro, hice la presentación el 10 de diciembre del año 2019, el 11 de diciembre, y el 10 de diciembre había asumido el gobierno de Alberto en el 2019, y al otro día yo presenté el libro. Y después, bueno, tuve un parate enorme, como de 5 años, porque vino la pandemia y los editores estaban medio quisquillosos, que la pandemia, que no tengo plata, que no puedo editar, y bueno, entonces este libro iba rebotando de lado en lado, y también me costaba mucho editar poesía, pero bueno, este año rompí ese maleficio y saqué este libro, saqué las memorias de Isa Portugués, el baterista de la pesada rock and roll, un libro buenísimo que cuenta toda su vida, y ahora está en imprenta, pienso que ya sale en estos días, otro libro mío que se va a llamar, o se llama ya Ponele Música, ¿no? Que es un libro de poemas, por editorial Nebli Plateada. Es un libro también que recopila mi trabajo de los últimos años. Hay una muy mala relación entre la Argentina y la poesía. Porque, por ejemplo, Uruguay, que tiene buena relación con la poesía. Chile tiene buena relación con la poesía. La Argentina no. ¿Sabes que estoy de acuerdo? ¿Y por qué? Y hay un porqué. Digo, qué sé yo, Chile tuvo 2 poetas premio Nobel. Argentina no tuvo ningún premio Nobel, pero tampoco tuvo... la sociedad pareciera no... La sociedad, qué sé yo. Es un poco exagerado decir la sociedad, pero digo, la relación entre los argentinos y la poesía no es una relación fácil, ¿no? Y yo pienso que es un país de narradores, ¿no? Yo veo que la narrativa es la gran literatura argentina. Yo pienso que en la poesía argentina, a pesar de que tenemos grandes poetas, no hay un super poeta como Neruda en Chile, ¿entendés? O como Carlos Drummond de Andrade en Brasil, o Manuel Bandeira, ¿no? No hay figuras consulares de la poesía. Que los otros países la tienen, o mismo Perú con César Vallejo. Claro. Borges también era poeta, pero bueno, Borges tiene, para mí, ¿no? Lo veo mejor narrador que poeta, ¿no? De Borges rescata algunas zonas de su poesía nada más. Pero digamos, pasa eso, que los otros países tienen grandes figuras o figuras fuertes dentro de la poesía. Pero yo por ejemplo, a mí me llama la atención uno de los primeros viajes que hice a España. Iba caminando por el metro de Barcelona y pintaba a mano en los escalones. Estaba el poema del Lobito Bueno de Goytisolo. De Goytisolo, gran poeta. Se ve que alguien se tomó el trabajo de poner el poema en la escalinata del subte. Claro. Pero nuestro pueblo no toma a los poetas argentinos. Quizás la música, la poesía de la música, claro, se anima a tomarla. Pero... ¿es la poesía la que se aleja de la gente? ¿Es la gente la que se aleja de la poesía? Digo, porque Martín Fierro era leído
y repetido y redescubierto. Y estaba en cualquier casa un libro, ¿no? El libro estaba en cualquier casa. No, pero además se leía y social, claro. Sí. Digo, ¿qué pasó después? ¿En qué momento se produjo ese divorcio? Mira, yo tengo la teoría que está un poco expresada en un artículo de este libro. En el libro de ensayos, Todo es poesía menos la poesía, que saqué ahora, yo tengo un artículo que escribí, publiqué en un portal, sobre el premio Nobel a Bob Dylan. O sea, y yo lo escribí esto antes de que le den el premio Nobel a Dylan, lo escribí antes. Entonces yo decía que poca gente sabe que Bob Dylan venía siendo candidateado al Nobel como 7 u 8 veces. No es que ganó de un día para el otro, sino que ya venía siendo candidato. Y yo, ¿y por qué acá en la poesía argentina, en lo que hacen antologías, no incluyen a Spinetta, no incluyen a Mansi, o sea, no incluyen a Cátulo Castillo, no incluyen a Discépolo? Siempre la poesía es algo que está arriba, en la torre de cristal, viste, muy lejos del pueblo, ¿no? Que los poetas son como seres, bueno, Nicanor Parra habla, los poetas bajaron del Olimpo. Entonces él dice que los poetas siempre están arriba, pero hay que bajarlos del Olimpo, ¿no? Y incluso Hellman, ¿no? Que es un escritor que podría ser de izquierda o de popular, tampoco lo es, ¿no? No. La poesía de Hellman es muy compleja. Tengo artículos acá también de Hellman en el libro. No, Hellman es y vimos Leónidas Lamborghini. Bueno, Leónidas Lamborghini hay una nota muy, muy buena, no sé si la conocés, que una vez en la década del 60, Leónidas Lamborghini va a la CGT y deja su libro, Las patas en las fuentes. Y hay un sindicalista en la CGT que dice, pero maestro, no se dice patas, se dice pies. Tendría que haberle puesto los pies en la fuente. Claro. Bueno, ahí ya te das una idea de... Bueno, esas contradicciones que hay, ¿no? Sí. Y tampoco se publica poesía. No, yo pienso que con el auge de las editoriales independientes, que realmente es un boom, yo me siento en cierta manera precursor de eso, porque yo en la década del 80, 90, yo no tenía plata para editar un libro, porque si ibas a una editorial no te conocía nadie, tenías que pagar. Y entonces yo hice una hoja de poesía a doble faz que se repartía por la calle. Y bueno, después éramos 10, 20, 50 poetas repartiendo poesía. Y de ahí salió Fabián Casas, por ejemplo, de ese grupo, escritores que hoy son muy reconocidos. Entonces era romper un poco el cerco de las editoriales. Pero ahora no, ahora hay un montón de editoriales independientes, que no sé cómo hacen para sobrevivir más en este momento. Sí. Ahora lógicamente hay una crisis muy fuerte. Pero sobreviven, y está la feria de editores, y ahí sí hay muchas editoriales, ¿no? Que de alguna forma difunden la poesía. Pero te digo, el prestigio siempre pasa por la narrativa. De hecho, amigos míos muy cercanos que son famosos ahora, como Washington Cucurto o Casas, ellos venían de la poesía. Pero cuando pasaron a la narrativa, fueron boom, fueron bestseller, digamos. Ahí adquirieron más visibilidad, ¿no? Rodolfo, muchas gracias por venir. Te agradezco mucho. La verdad que ha sido una charla muy, muy linda, muy amena. Muchas gracias por la invitación. Estamos en las vísperas de Navidad, por lo tanto nos podemos dar los lujos de no estar corriendo atrás de la actualidad. Y el tercer tema que elegí para esta Navidad es La Navidad de Juanita Laguna, que está cantado por Mercedes Sosa, que es un tema muy, muy lindo, con una melodía también muy hermosa. Así que nos vamos a la tanda y a escuchar esta última cancioncita.